Buenos días o buenas tardes para todos. Buenas, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy ¿Qué bien. tal? ¿Qué tal a todos los que se están sumando hoy acá? ¿Cómo están? Estamos en la cuarta edición de estas conversaciones sobre riesgos legales e inteligencia artificial. Estamos con Marcelo García Sellar, del estudio Bordó Lobel Abogados. Eh, el- Hoy no vamos a hablar un tema de IA, pero vamos a hablar algo que tiene que ver No. con inteligencia, porque nos habíamos prometido hablar sobre riesgos legales de blockchain, o sea, de otra tecnología, y en particular Ujú. vamos a hablar de los contratos inteligentes en algún momento. Vamos a estar conversando, espero, durante 40 minutos. Pueden dejar las preguntas en el lugar donde dice preguntas y respuestas, que deben tenerlo por ahí. Y bueno, vamos a empezar. Lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poco de blockchain, vamos a hablar un poco de contratos inteligentes, vamos a hablar de temas de Bitcoin y de criptomonedas o criptovalores. Marcelo nos va a decir bien cómo lo vamos a llamar. Pero el primer tema acá es que para nosotros, bueno, para los informáticos como yo y para la gente que está en negocios, la parte de blockchain es como un inmenso tema tecnológico que apareció hace poco y hay muchas variantes y hay discusiones sobre si usa más energía, usa menos energía, qué tan seguro es, qué va a pasar con la computación cuántica, pero posiblemente eso no les interese tanto desde el punto de vista de la gente de leyes. Para vos, ¿qué cosa es una blockchain, Marcelo? Mira, ya vi 25 millones de notas, de presentaciones, de PowerPoint que explica cómo funciona blockchain y todas terminan siendo muy reiterativas en ese sentido. Es más, muchas de ellas hechas por abogados. Y para mí todo el tema se reduce y la magia de los encuentros de práctica es que justo ayer estuve viendo un contrato que involucra blockchain como tecnología que soporta el negocio de mi cliente con su contraparte. Y en definitiva, ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa? Primero, ¿para qué vas a aplicar blockchain? En definitiva, dentro de todos los usos posibles de la tecnología, ¿para qué lo vas a usar? ¿Quién va a proveer el servicio? ¿Dónde lo va a alojar? ¿Cómo va a ser la característica esta que tiene el blockchain de un procesamiento distribuido? ¿Quién va a correr en definitiva con esas responsabilidades? Y no demasiado más. El consumo de energía puede llegar a tener un valor en la medida que alguna de las partes esté sujeta a algún tipo de control sobre el medio ambiente. Esto ha empezado a aparecer en los contratos, el tema del consumo de energía, ya te digo, por algún tema de regulación ambiental aplicable según sea la ley que rija el contrato. Pero en definitiva nosotros, la explicación de cómo funciona blockchain, si es una cosa que hay un enano dentro de una caja que mueve algo a pedal, o hay un elfo, o hay un gnomo, o funciona por magia negra, no es tan relevante en la medida que impacte en derechos y obligaciones. Y lo que más importa en definitiva es la aplicación de la tecnología. Por eso, si escuchan abogados explicando blockchain, rájenle, porque no es el eje. No es el eje. Y además, Pero seguramente va a ser un tratamiento muy superficial. Lo que importa es para qué lo vamos a aplicar. Pero importa dónde se corre, si se corre distribuido o no. Digamos, ¿quién se hace cargo de que corra? Bueno, ese es el punto. Ese es el punto. Eh, ¿Te acordás que nosotros en alguna de nuestras charlas, es increíble que lleguemos a la cuarta, es increíble que la gente me haya aguantado 4 charlas? Mira, hay excepciones. Me dice acá José Carlos Teruzzi, conocí una abogada que se especializó en blockchain conmigo. Siempre hay excepciones, digamos, toda generalización es una injusticia de por sí. Así que las excepciones que conozcan, valen las excepciones. Pero en general yo todo lo que he visto va por el lado de la generalización. Bien, habiendo dicho esto,
sí es importante dónde se corren los procesos, de qué forma se corren los procesos, por el nivel de responsabilidad que implica soportar un determinado proceso en blockchain. En definitiva, pero esto en general es algo que excede un poco el concepto del uso de blockchain. Todo lo que tiene que ver con procesos en la nube tiene que ver, al final del día, con una cuestión, digamos, con la cuestión de la responsabilidad. ¿Y a qué voy con esto? Para sacarlo de la abstracción jurídica y llevarlo a un terreno más material. Juan, vos me decís a mí, yo te voy a proveer de una tecnología tal mediante la cual vos vas a correr determinados procesos y vamos a usar blockchain para, no sé, validación de identidad. Todo esto que debiera ser para mí como un proceso completamente transparente, porque yo voy a ser el usuario de los servicios que vos me provees, yo por ahí no te voy a consultar exactamente dónde están alojados los servidores, etc. ¿Quién es el responsable? Si fuera un criptoactivo, ¿quién está minando ese criptoactivo, etcétera, etcétera? Digamos, yo por ahí no necesito saber ese detalle, pero sí te voy a imponer a vos la responsabilidad de que todo el proceso, incluido todo el proceso de transferencia de datos, sea seguro, sea inviolable en la medida que la tecnología permita esa inviolabilidad y esa seguridad de procesos, tenga una arquitectura de características tales que soporte una caída, un incidente, porque te voy a pedir un SLA para que vos respondas ante mí, porque el proceso es transparente para mí, porque yo me doy vuelta y tengo a su vez otros clientes y usuarios para los cuales tiene que ser todavía más transparente y tiene que tener los niveles de latencia y prestación que el contexto de la prestación del servicio requiere. Entonces, a lo que voy es, a mí por ahí no me importa tanto si vos utilizás servidores de Amazon o servidores alojados en Pakistán, Tailandia y Estonia. Pero sí me interesa seguridad, inviolabilidad y niveles de prestación de servicio. Entonces, en blockchain, esto asume para vos, prestador de servicio, una responsabilidad mayor, porque la esencia es un control distribuido y no centralizado. Entonces, esto hasta tiene connotaciones en algún punto geopolíticas. Pues ya vamos a ver cuando rocemos el tema de criptoactivos, por ahí volvemos un poco a este concepto. Pero sí es importante que quien preste y desarrolla un servicio basado en blockchain tenga la certeza de cómo se está corriendo ese procedimiento, porque cualquier problema que haya, el centro de imputación de responsabilidad va a ser, por ejemplo, Juan / Práctica / quien sea. Ok, eso es tranquilizador. Sí, no pretendo ser tranquilizador ni tampoco ser el cuco. Sí, Nada. sí, total. Bueno, pero está claro Soy que el eso mensajero. está claro que esa disponibilidad termina siendo una responsabilidad mía y cuando me doy vuelta tengo una cosa distribuida que es blockchain o que es la Bueno, blockchain. Y esto se pero vos fíjate que en definitiva también, y esto es un concepto interesante, que ya lo comentamos en alguna otra oportunidad, pero es súper oportuno volver a hablar de esto en el contexto, particularmente de blockchain. La tecnología no es, digamos, todos los negocios que tienen que ver con tecnología no son negocios donde los actores se detengan demasiado a analizar riesgos legales hasta el infinito, ¿por qué? O con un nivel de detalle superior a lo que pasa en otros contextos. ¿Por qué? Pues si no, el factor legal, que como dijimos desde la reunión 1, siempre va muy atrás del fenómeno tecnológico, abogados, contadores y la cría que nos rodea, tribunales, sistema normativo, etcétera, etcétera, terminaríamos siendo un bloqueante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto lo vamos a ver posiblemente cuando entremos ya más fuertemente en el tema de smart contracts. Vos asumís un cierto nivel de riesgo.
¿Por qué? Porque el conocedor, el vaqueano del terreno, dice, este es un riesgo con el que puedo convivir porque la tecnología está en un nivel, no estamos en un territorio de exploración, sino que estamos en un nivel de madurez que nos permite salir al mercado y ofrecer servicios. Entonces, como siempre venimos diciendo en este ciclo de charlas, es importante tener un nivel de conciencia de riesgo de por dónde se puede descoser, por dónde se puede quebrar la arquitectura, dónde puede estar la contingencia, y el nivel de evaluación legal de esta contingencia en realidad tiene que ver con el nivel de madurez y seguridad que otorga la tecnología. Esto como concepto. Después vamos a ir viendo algunas cuestiones que, digamos, terminan de definir los contornos de esto. Pero si ustedes se sienten cómodos con el nivel de seguridad que les da esto, no es cuestión de despertar un fantasma para que se haga No, no, contratar no, algo. no, está clarísimo. No, está clarísimo. Era tratar de entender nada más, no era meter fantasmas. Pero me parece que Bien. llegaste a un punto que a mí me interesa mucho, porque a lo largo de estas charlas vos has vuelto y revisitado muchas veces la noción de contrato como un Sí. punto clave en todo esto. Ujú. Y en la blockchain tenemos los contratos inteligentes. ¿Estamos hablando de la misma cosa? ¿De qué estamos hablando para vos? ¿De qué estamos hablando? Vos sabés que me parece fantástico como planteo de qué estamos hablando. Vamos a volver una vez más sobre la noción de contrato. Que esto es. No importa que vos seas José USB o seas abogado. La noción de contrato es la llave para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de este fenómeno de los smart contracts. Un contrato es un acuerdo de voluntades. That's it. Volvemos al ejemplo que usamos en alguna otra charla. Vos, Juan, me dijiste, che, Marcelo, ¿te parece que hagamos este ciclo de charlas? Y yo te dije, me parece bárbaro, hagámoslo. Ahí tenemos un contrato. Vos me decís, venía a dar la charla, Práctica pone el espacio, Práctica pone el grueso de la difusión, consensuamos los temas y vos hablás de acuerdo a las preguntas que yo te voy haciendo. Eso es un contrato. Ahí están señaladas básicamente los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Habiendo dicho esto, el paso subsiguiente es cómo se instrumenta un contrato. ¿Sí? Después vamos a ir al contenido, pero el instrumento es importante. Un contrato se puede instrumentar verbalmente. Jefe, ¿me da un atado de cigarrillos? ¿Cómo no? Son 20 pesos. Tenga los 20 pesos. Me quedé atrás en el precio de los cigarrillos. Esto demuestra que no fumo. Tengo otros vicios, pero este no. Deben ser 200 pesos. Vamos a decir 200 pesos. Le doy los 200 pesos, el señor me da el atado de cigarrillos, se terminó el contrato. Y fue instrumentado en forma verbal. Las partes actuaron de acuerdo al entendimiento que tienen. Por tanta plata equivale a un atado de cigarrillos. Parece la plata, parece el atado. Hay contratos más complejos que requieren de instrumentaciones más complejas. Compraventa de un inmueble. Y en el medio hay un montón de cosas. Uno ahora puede contratar a través de un montón de canales. WhatsApp, mediante bots, mediante el cajero electrónico, uno transacciona permanente, mediante el home banking, mediante plataformas de e-commerce. Entonces, la instrumentación tiene distintos canales. Con lo cual, de esto se deriva que un smart contract es una forma de instrumentación de un contrato y en principio, y subrayo, y pongo en negritas, y le pongo los faroles, en principio, como en general para la contratación comercial rige lo que se llama el principio de libertad de formas, un smart contract podría ser perfecto, de hecho lo es, perfectamente válido. Pero, siempre hay un pero, siempre hay un pero, que ya los iremos viendo. Hay peros. Y una vez que sabemos que se puede contratar válidamente a través de un smart contract, el tema pasa a ser cuál es el contenido. Esto como una introducción.
Vamos, pero, a ver, el código. En este caso lo que tenemos es una implementación de ese acuerdo en un código. Correcto. Es, Palabra mágica. Palabra mágica. Viste que hay una frase que honestamente no sé quién la creó, pero es genial, que dice que en los smart contracts el código es el contrato. sí. Tiene algunas variantes, pero básicamente es eso. Pero cuando se habla de ese código, se habla del código de software que se está usando para codificar, para programar ese contrato. Fíjate qué notable. Se habla de código como nosotros podemos hablar del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque en definitiva, una línea de código lo que hace es generar un ciclo a determinado input, una determinada consecuencia. Si A-B, más o menos, digamos, como para ejemplificarlo. Y en un código, en el Código Penal, en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el Código de Procedimientos, y cuanto otro código legal haya, a determinada conducta o a determinado hecho también se atribuye determinada consecuencia. Con lo cual, si bien el sentido original de la frase no es el que voy a proponer ahora, termina siendo lo mismo, porque un código lo que hace es, en una de las acepciones de la palabra, pero acá coincide, es establecer un lenguaje normativo que regula lo que pasa. Lo hace el software, porque regula lo que pasa en un determinado proceso a través del código, y pasa en el mundo de la ley. Entonces, esta casualidad no tan casual, pero sí bastante causal en el manejo del lenguaje, donde dos mundos distintos terminan convergiendo primero en compartir la palabra código prácticamente con los mismos efectos, y segundo, en el uso de smart contract como una forma, digamos, terminan coincidiendo en la noción de contrato, nos llevan necesariamente a que no basta con tener una buena codificación de un smart contract desde el lado del software, sino que también tenés una parte necesariamente legal. Sí. Es cierto que el código es el contrato, pero es el código en estos dos sentidos, en estos dos valores. Bueno, eso da para conversaciones filosóficas. Entiendo cuál es tu posición, pero veamos en algún caso concreto, digamos. Imaginemos que yo tengo compañía de seguros, digamos, y tengo aseguradas algunas cosas, y la compañía de seguros, pongamos el auto del auto de mi mujer. La compañía de seguros le dice, inmenso beneficio, puede ser un smart contract. ¿Qué cambia? ¿Cambia algo? ¿Mejora? Lindísimo. ¿Empeora? Lindísimo el ejemplo. Lindísimo el ejemplo. De todas maneras, el seguro del auto de mi mujer lo paga ella. Quiero decir, no, para mí no es tan crítico. Fantástico, fantástico. Señora mujer de Juan, este párrafo se lo dedicamos a usted particularmente, que además hace muy bien en pagar usted el seguro de su auto, porque entonces usted tiene el control de que la póliza está al día. Y de paso, Juan, vamos a juntar el tema y engancharlo con la pregunta que hace Rafael, que dice, ¿cuál es la verdadera dificultad de implementación de los smart contracts hoy en la Argentina? Momento jurídico. Decíamos que en materia de contratos lo que rige es la libertad de forma, pero hay excepciones. Hay mercados que están regulados y que la ley impone determinadas condiciones y contenidos a la instrumentación del contrato. Seguros es un mercado regulado. Y todos los avances que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el área de banking, también al principio los bancos pican sobre el vacío regulatorio, pero a los pocos minutos que aparece la tecnología dando vuelta en el mercado, Banco Central responde con una regulación.
Y la última evolución de eso son las fintech, que son crecientemente reguladas por Banco Central. Pero no solamente por Banco Central, sino por otros organismos reguladores del mercado financiero. Y estos son solamente 2 ejemplos. Entonces, la dificultad de la implementación de un smart contract pasa primero por el mercado donde pretendemos aplicar ese smart contract. Si es un mercado hiperregulado o no. Si esas regulaciones imponen determinadas condiciones o determinados contenidos a los contratos o determinadas formas de contratación, pero además de eso, hay una segunda capa regulatoria más general que impacta a todo el universo de los contratos. Y tiene que ver con esto, y por ahí tiene una dificultad jurídica, y si alguien no entiende lo que estoy diciendo, levanta la mano y volvemos y tratamos de hacerlo como más simple. Que son lo que se llaman las normas de orden público. Las normas de orden público son aquellas leyes, decretos, regulaciones, acá vamos a usar el lenguaje con cierta comodidad, toda norma que las partes no pueden dejar de lado. Quieran o no quieran, son normas que se imponen a la voluntad de las partes. ¿Para qué existen esas normas? Esas normas existen para proteger intereses que se entienden de un nivel superior. Por ejemplo, yo puedo transar con vos, Juan, válidamente, o tu mujer puede acordar válidamente con su compañía de seguros. O sea, si yo te compro un auto, nosotros podemos negociar el precio y las condiciones de pago. Y nadie nos va a decir nada. ¿Qué nos va a pedir la ley? Registren la compra-venta en el registro de la propiedad automotor. Pero las condiciones, si yo te lo pago a un Bitcoin o a un peso, en una cuota o con ahora 12, nadie se mete con eso. La compañía de seguros sí está obligada a seguir determinado modelo de contrato, pues si lo impone la ley. ¿Por qué? Porque hay una captación de fondos del público para asegurar un riesgo. Entonces, la compañía de seguros no puede estar en condiciones abusivas frente al asegurado, tiene que asegurar solvencia, el riesgo tiene que estar perfectamente determinado. Hay una serie de condiciones. ¿Por qué? Porque ahí se entiende que hay un desbalance entre las partes y la norma tiende a proteger al asegurado. En un contrato de trabajo, por ejemplo, si yo trabajara para vos, Juan, vos no me podrías pedir una jornada de 20 horas los 7 días a la semana. ¿Por qué? Pues se entiende que el contrato de trabajo lo que trata, digamos, y esto no se trata de hablar de la ley, o sea, la ley de contrato de trabajo actual es buena o mala, pero digamos, el sentido de una ley que regula la prestación laboral es proteger a la parte que se entiende más débil en el vínculo, que es el trabajador. Habiendo dicho esto, creo que hay un panorama de lo que es una norma de orden público. Una de las normas de orden público, o el conjunto de normas de orden público que suele atravesar todo tipo de contratos, son las normas de defensa del consumidor. Entonces, ojo, porque el entusiasmo por los smart contracts muchas veces me da la sensación, opinión, no dato, que se omite tener en cuenta que las normas que regulan las relaciones de consumo son de orden público. Y esto tiene un montón de derivaciones. Por ejemplo, una de las más habituales es que cuando nosotros contratamos electrónicamente, para decirlo, no sé, bajamos una aplicación y consentimos los términos y condiciones, típica forma de contratar ahora, hay una parte, o sea, uno no discute con la plataforma, che, no me gusta la cláusula 6.1, te voy a mandar Redline, una nueva versión del contrato. No, uno adhiere o no adhiere. Esos son contratos de adhesión a cláusulas predispuestas. Los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas, cuando instrumentan relaciones de consumo, y el 99,99%
instrumentan relaciones de consumo, se interpretan en contra del predisponente. Bueno, tienen una serie de pautas de interpretación y de aplicación que son en contra del predisponente y tienden a balancear esa relación. Además de que tienen que estar claras, hay ciertas cláusulas de nulidad. Y todo esto debiera ser analizado al momento de la redacción de un smart contract. Lo que pasa es que después, bueno, intervienen variables sobre las características del negocio. ¿Estás muteado? En la redacción del smart contract, ¿o decís que es en la elaboración del código que va ahí o es en el documento de que dice que vamos a usar ese código de alguna manera prudente? Es que el código, acá el foco tiene que estar puesto sobre el código, porque el código lo que va a instrumentar... El código informático, quiere decir. Porque el código, claro, exactamente. El código en términos de software. Pues vos fíjate que súper interesante tu pregunta. Vos, un contrato, ¿qué es lo que instrumenta? Básicamente lo mismo que un software. O sea, vos estás ordenando un flujo de un proceso. O sea, por eso también los contratos codifican, por eso la naturalidad en asociar el término código en uno y otro contexto que terminan siendo complementarios. El contrato lo que instrumenta es el flujo de un proceso a través de un negocio jurídico. Entonces, si yo te digo, vamos al ejemplo remanido, esto lo van a ver en 45.000 blogs porque todos usan la misma idea y yo que soy muy perezoso voy a usar el mismo ejemplo. Las máquinas que venden latitas de Coca-Cola, que venden snacks, que están en aeropuertos, halls de hospitales, colegios, universidades, lugares públicos en general. Muchos dicen, este es el antecedente de los smart contracts. ¿Por qué? Porque dada la condición A, selección de un producto, y la condición B, pongo la platita, se da el evento C. Por un huequito me aparece el peluche, la papa frita, la gaseosa, el chocolatín, la barrita de cereal. Ok. Tan fácil como eso. Ahora bien, ¿dónde está el matiz? Por eso te digo que acá contexto es una palabra que es todo. Es todo. En una lata de gaseosa, en una barra de cereal o en unas papas fritas, el riesgo es que yo pierda el valor de una gaseosa, que hoy por hoy es un valor bajo. O sea, no anda la maquinita, yo pongo el billete, no me viene el chocolate, me puedo enojar, reaccionaré como Mero Simpson, metiendo el brazo dentro de la máquina a ver si lo puedo manotear, podré ser un poco más rústico y buscaré un matafuegos y romperé el vidrio y me llevaré todo, entendiendo que todo lo que estaba adentro es la indemnización por el disgusto y saldré corriendo para que no me agarren los de seguridad, pero no vas a judicializar nada. O sea, es un problema. O me enojo o agarro a patadas a la máquina, o llamo al 0800 y los insulto arriba abajo porque nadie me va a venir en el momento a darme el paquete de papas fritas. Ahora, si vos hablás de un contenedor, de un vehículo, o como se ha dicho, apliquemos smart contracts a la compraventa de inmuebles, yo te digo, hay un montón de peros. ¿Imposible? No, pero hay temas de instrumentación, hay temas de contenido del contrato, hay temas impositivos a contemplar en esos volúmenes de transacciones. Temas impositivos, muy, muy serios, muy grandes. Y si la operación es interjurisdiccional, es un tema a contemplar. Entonces, quien codifica ese smart contract tiene que tener visibilidad sobre estos aspectos, porque en la medida que crece el valor de la transacción, crecen los riesgos y todos estos detalles tienen mucho más que ver. Y además, hay una cuestión. En los contratos, más allá de que haya flujos que se puedan automatizar, y hay un montón de flujos contractuales que hoy tenemos automatizados,
hay que ver, y volvemos a la palabra contexto, qué tipo de negocio estamos codificando. Porque en la medida que el factor humano, y vamos a agregar otra variable, en la medida que el factor humano sea un factor de mayor presencia o relevancia en cumplimiento, son contratos más expuestos a un riesgo de conflicto, más difíciles de codificar y con mayores contingencias. ¿Se entiende o aclaro algo más? Está muteado de vuelta. Es que hay truenos acá, es que hay truenos. Me pasó recién. Por Te eso, entiendo. entonces apago el sonido. Entiendo lo que decís y me estoy dando cuenta que cuando vos haces este juego, no en el mal sentido de juego de palabras, sino este juego de lenguaje, digamos, de poner código con código, los que nos dedicamos a software, o los que alguna vez nos dedicamos a software, ese tipo de cosas, sabemos que uno de los grandes problemas es que distintas piezas de código convivan. Y, Es muy bueno. y vos, claro, y vos lo que me estás diciendo es, bueno, esta pieza de código se interpreta en el marco de la pieza de código legal, y entonces es ahí Claro, que uno dice, bueno, entonces hay muchas cosas más a las que prestarle atención, por decirlo de manera positiva, digamos, porque claro. ese es en esa interfase entre el código, como decía acá el colega que está aprendiendo Solidity, el código de Solidity y el código legal o el código comercial tienen interfase, digamos. Y lo que Claro. vos me estás diciendo de los aspectos humanos es dónde se carga cada parte, digamos, dónde es qué parte se rige por el código que está guardado en la blockchain y qué parte se rige por el otro código y cómo Es que, metes ese contexto, ¿no? claro, es un tema, a ver, ciertamente no tenemos respuestas precisas porque el tema no está tan rodado como si tuviéramos que hablar, no está tan rodado ni tan testeado legalmente, y mucho menos en jurisdicción argentina, como si pudiéramos hablar, como si el tema fuera otro. Por ejemplo, el tema de... Mira, se me acaba de ocurrir un ejemplo. No lo tenía previsto, pero mira, me acabo de acordar de algo. Que puede servir de referencia. No es exactamente ni blockchain ni smart contracts, pero casi. Hace poco hubo una oleada de cibercriminalidad que tiene que ver con el vaciamiento de cuentas previo fondeo mediante la aceptación de un crédito que el titular de la cuenta no había pedido. Entonces, se estafaba a la gente, primero le hacían el cuento del tío para que termine convalidando la aceptación de un crédito, que siempre era medio borroso, difuso, de cómo se había llegado a solicitar, y después, una vez que la plata ingresaba en la cuenta, se la hacía transferir a otra cuenta, a un tercero, cuenta que después se vaciaba y ahí quedaba concretada la oferta. Entonces, el Banco Central lo que pidió fue una instancia de verificación no automática de la voluntad del titular de la cuenta de ser tomador de ese crédito. Entonces nosotros pasamos del crédito preaprobado, aceptable, otorgado y aceptado por un clic a términos y condiciones, Uh-huh. un clic a términos y condiciones, para después decir, pero ojo, acá hay circunstancias humanas, la conducta humana siempre está en algún lugar de la ejecución de un contrato. Está la voluntad de querer suscribirlo, está la voluntad de aceptarlo, está la comprensión de los términos y está la aceptación de las consecuencias. Uno de los grandes, el tema de seguros estuvo mucho en boga porque hay un pool de empresas navieras y de logísticas que se unieron a aseguradoras para agilizar flujos documentales de comercio exterior basado en blockchain. Hasta ahí impecable. Pero esto no significa, o sea, ¿qué es lo primero que hay ahí? Esto se banca bajo la legislación que va a presidir el consorcio de tecnología que estamos integrando. Primer análisis, básico.
más allá de toda connotación bajo derecho aduanero, bajo derecho marítimo e impositivo, al final del día también hay una evaluación de riesgo sobre la seguridad de ese tráfico. Porque, ¿qué puede pasar? El barco entrando a puerto, choca, escora, y de los contenedores que estaban sobre cubierta, uno se cae dentro del agua. ¿Qué pasó? ¿Falló la computadora a bordo del barco? ¿Falló el capitán? ¿Falló el capitán del buque que remolcaba al buque que ingresaba? El barco que quedó trabado en el canal de Suez. ¿Qué fue? ¿Por un tema de mareas? ¿El capitán es un boludo? ¿El barco no funciona? ¿El canal de Suez cambió el curso? ¿Se generó un banco de arena? Todo eso junto. Entonces, donde vos tenés que empezar a ver culpa, negligencia, fuerza mayor, cláusulas COVID, ¿qué es lo que dicen? Digamos, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Se pueden aplicar los smart contracts? Pero por supuesto, sin ninguna duda. ¿Dónde está la clave? Exactamente en cómo interactúa un código con el otro código y en qué contexto vos vas a hacer interoperar estos códigos. Okay. Este es el nivel de análisis. O sea, no es el primero el smart contract para después darte vuelta que posiblemente fue un ejercicio tecnológico vicioso, sino empezar al revés. Sí, me parece que esto da, porque simplifica, barata, lo hace en mejor experiencia para el usuario, todo lo que habitualmente vemos. ¿Estamos para hacerlo? Sí, check, riesgo bajo, conflictividad baja, seguridad en el proceso, no hace ruido impositivo, no es un mercado que requiera de regulaciones e instrumentaciones que tengamos que esperar que el regulador nos diga el ok. O sea, hecho este primer preanálisis, ya sabés que estás en una ruta más segura. Este es un poco el sentido. Buenísimo. Avanzamos, dedicamos mucho rato a esto y se nos están terminando, se nos va a acabar el tiempo en un ratito y habíamos dicho de hablar de criptoactivos. Criptoactivos, sí. Criptoactivos, Bien. como vos le decís, criptoactivos, que yo le digo monedas. Y quizás eso sea todo lo que podemos conversar hoy. Cuando dijimos que íbamos a trabajar con blockchain, que íbamos a hablar de blockchain, aprovechó El Salvador para aceptar el Bitcoin como moneda de curso legal y aprovechó China para prohibir todas las transacciones en criptomonedas. Así que, nada. Mirá, me parece que no nos podemos ir sin hablar 2 segundos de criptoactivos. Primero, ¿por qué hablamos de criptoactivos y no de criptomonedas? De criptomonedas podemos hablar si lo tomamos como una comodidad del lenguaje. Moneda es toda unidad de valor donde la ley le otorga poder cancelatorio. En nuestro caso es el peso. Podremos debatir si el peso vale mucho o vale poco, pero la moneda de curso legal en la Argentina es el peso. Ninguna otra cosa. De hecho, el dólar en la Argentina no es una moneda, sino un bien transable, que es distinto. La moneda de curso legal en la Argentina es el peso. Habiendo dicho esto, que tiene incidencia en los contratos, después vamos a volver un segundo sobre el tema para entender en algunas noticias que aparecieron en los últimos tiempos cómo juega este concepto. Parece muy absurdamente legal, pero tiene importancia, ¿no? Interoperabilidad de códigos. Algunas naciones pueden tomar decisiones soberanas sobre qué darle curso legal para tener poder cancelatorio de deudas y obligaciones. Por ejemplo, Ecuador maneja el dólar, Panamá maneja el dólar, tiene al Balboa para microtransacciones, y después, ahora El Salvador se mandó al universo de los criptos y dijo, bueno, nosotros vamos a aceptar una cripto como moneda. Más allá de los despelotes que se les armaron, porque un salto así por ahí debiera haber requerido de un proceso un poco más tranquilo de implementación y de testeo, hay ahí una decisión normativa
de aceptar una cripto como moneda. ¿Qué pasa en el derecho argentino y qué pasa en la mayoría de las jurisdicciones? Y después vamos al caso chino. Termina siendo un bien, no es una cosa, porque no es material, pero sí tranquilamente es un bien. O sea, es algo que tiene un valor económico. Los tokens, los criptoactivos, son bienes. ¿Por qué? Porque son unidades representativas de valor. Y se pueden transar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, que cuando vos vas a contratar sobre la base de un criptoactivo, sea Bitcoin, Ethereum, algunas stablecoins, varias de las que hay, etcétera, etcétera, de las que aparecen, aparecieron y desaparecerán, vos lo que ya entrás en el código legal interactuando y soportando lo que se escriba en código software. Por ejemplo, vamos a hablar de una compraventa legalmente en derecho argentino, en la mayoría de los derechos de la región, no es una compraventa. Porque la compraventa es la transferencia de una propiedad a cambio de dinero. Eventualmente será una permuta, que es el intercambio de propiedades mediante cosas. En el Código Civil la permuta está definida en términos de cosas, pero yo creo que podemos estirar un poco el concepto y podemos decir que vos podés permutar una cosa por un bien. O sea que el que compró el primer auto pagado en bitcoins no lo compró, fue una permuta. No, lo compró porque le dieron pesos. A la concesionaria le dieron pesos. O sea, se trianguló a través de un exchange. ¿Por qué? Porque el comprador tenía, creo que bitcoins ahí, entonces ya había mandado pesos al exchange para que este compre bitcoins y se lo ponga en la billetera, y de la billetera se da vuelta la billetera y le dice a la concesionaria, che, en bitcoins este auto sale esto, te mando los pesos, te descuento la comisión. El otro dice gracias, y todos se quedaron con un storytelling fantástico. Pero la concesionaria recibió pesos. Y el señor al otro día fue con una lapicera en la mano y firmó el 08 y firmó todos los papelitos como siempre. O sea, ojo con la fantasía, porque acá lo que estamos viendo son, una cosa es lo que se dice, otra cosa es el fenómeno subyacente. Claro. Vamos a comprar propiedades con bitcoins y lo vamos a hacer a través de una plataforma. No, así te digo, no. Lo que vas a hacer es que con los bitcoins que vos compraste, vas a hacer una operación de transferencia donde el vendedor del inmueble recibirá el equivalente a, o sea, en la escritura siempre va a decir el equivalente a pesos, recibidos de una u otra forma. Porque yo una propiedad la puedo comprar por compraventa, pero también la puedo tener por permuta, por donación. O sea, hay varias formas de acceder a una propiedad. Entonces, si el vendedor dice, yo recibí tantos bitcoins equivalente a tantos pesos, que tienen que ver con el valor al que yo le he dado, al que las partes nos hemos puesto de acuerdo para la transacción, listo, no hay ningún problema. Y esto va a pasar en una escritura pública, no va a pasar en un smart contract. En el smart contract podrás tener la reserva, podría llegar hasta el boleto de compraventa, pero no mucho más allá. Y ojo con el boleto de compraventa firmado en smart contract. Porque ¿qué pasa si yo, por un tema de COVID, no puedo ir a firmar? Digamos, ¿cuántas desviaciones que no puede contemplar un oráculo y que tiene que ver con la conducta de un humano, y aunque firme la compraventa una empresa, en el fondo el que va a poner el gancho es un humano? ¿Cuántas cosas que un oráculo no puede contemplar y ajustar el smart contract en tiempo real, ese smart contract tiene como riesgo inmanente? ¿Y cuál es la forma impuesta por ley? En el caso de un inmueble, es la escritura pública. Yo lo lamento, esto, digamos de vuelta, no me maten a mí.
agárrenselo con lo que hicieron el Código Civil y Comercial, que lo hicieron cuando no existía blockchain, o por lo menos no se hablaba tanto de blockchain, ni hablar de smart contracts. Entonces, esto es lo que pasa. Yo creo que a veces nos gana la noticia por encima del análisis del fenómeno y de las reales posibilidades del negocio. Hay un ancho mundo de transacciones instrumentables vía smart contract. No las que más han ganado lugar en la prensa. A ver. No. Pero bueno, ese es un poco el tema de los criptoactivos, que igual siguen teniendo un campo de aplicación enorme, porque digamos, hay un montón de cosas que son tokenizables. Por ejemplo, Atlas puede sacar un fan token mediante el cual el socio accede, no sé, mediante transacciones con el club, o socios, o sponsors, o patrocinantes del club, genera Atlas Coins, o incorpora algún tipo de unidad de valor a una billetera virtual en la plataforma, que después la redime por experiencia. Me voy a comer un asado con el 9 de Atlas, el técnico de Atlas dirige mi equipo de papi fútbol, me llevo una remera, una gorrita, un termo. Pero ahí estamos, a lo que hablamos antes, estamos hablando de riesgos bajos porque estamos hablando de experiencias y productos de valor razonablemente bajos. Si hay un co-branding entre una marca de autos y Atlas, y sale, como había salido en su momento el Clio Yahoo, sale ahora, no sé, un Toyota Atlas, me la vas a contar si todos nos vamos a quedar tan tranquilos diciendo, te mando un Bitcoin. Con la volatilidad que tienen estos criptoactivos. De hecho, la compra del auto se hizo a través de un código QR que tenía una vigencia de minutos, creo que eran 10-15 minutos. ¿Por qué? Porque había que hacer toda la transacción en esa ventana de tiempo como forma de mensurar el riesgo de la volatilidad del criptoactivo que estaba intermediando en la operación. O sea, a todos nos gusta dar noticias y aparecer como disruptivos, pero los stakeholders del negocio, ¿te acordás cuando hablamos de los stakeholders del negocio? Nadie se chupa el dedo. O sea, nadie se va a quedar conforme a decir, mira, Bitcoin subió, bajó $10.000. No pasa nada, pero qué bueno que pudimos hacer una operación en Bitcoin. Somos los primeros. No, si el Bitcoin se mueve $10.000, suenan las alarmas en todos los lados de la transacción. Y de hecho, el contrato en el que estaba trabajando ayer, uno de los temas del rango de la variación del valor del cripto es un tema que tiene un enorme desarrollo. Un enorme desarrollo. Y fue una de las cláusulas en las que más se trabajó y donde trabajamos un montón de abogados. Porque ¿quién asume el riesgo de una variación de algo que no es reconocido como una unidad de valor con un soporte legal de un banco central? Porque no es una moneda de curso legal. I rest my case. Buenísimo. De vuelta, no los quiero asustar. Lo que No, les digo es, tengan presente estas cosas para que no se tienen a la pileta y después descubran que el agua se había evaporado o estaba llena de tiburones. Estamos ¿cómo es? Tanteando el paisaje, descubriendo las posibilidades, pero con los ojos Acá abiertos. dicen sueldos abonados en bitcoins. Bueno, otra cuestión. Vos simplemente, Juan, cuando nos quedamos cortos de tiempo, simplemente apagan el Zoom y chao. Pero, pero esto es... No creo que sea la práctica, no creo que nuestro sector de compliance esté de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Respondemos esta pregunta y después vamos a alguna consideración final, y si nos queda tiempo hay más preguntas. Dale. Beatriz, sueldos abonados en bitcoins. Otro gran titular. Primero, este es un fenómeno que se está viendo en dos zonas de industria muy recortadas. Una, deportes, que tiene, digamos, y los contratos, este tipo de contratos no se están viendo tanto acá en la Argentina, sino que se están viendo afuera. Entonces,
y algunos sectores de servicios profesionales, muchos vinculados a tecnología. ¿Cuál es el primer borde contra el cual chocamos? Que en todas las jurisdicciones donde hay leyes de contrato de trabajo, como en la Argentina, vos, la cancelación de la prestación del servicio laboral solo es viable en moneda de curso legal. Entonces, vos no podrías pagar el 100% del sueldo en bitcoins, ni en ningún otro criptoactivo. Tendrías que tener una parte sustancial abonada en moneda de curso legal. Y si la rama de actividad en la que estás está sujeto a un convenio colectivo de trabajo, que no es el grueso de la economía argentina, sino que creo que es un 30, un 40% el que está en relación formal y eventualmente sujeto a una convención colectiva de trabajo, la parte en pesos la vas a tener que cobrar, la parte que cobras en pesos tiene que responder a todos los ítems que están regulados por la convención colectiva de trabajo. Y la parte que sea en bitcoins será como un beneficio adicional, que en caso de haber algún conflicto, se verá cómo se liquida al momento de evaluar una indemnización. Ahora, en la parte de profesionales, yo podría decir, si Practi algún día me contrata como abogado, me dicen, no te vamos a pagar en pesos. ¿Te regalo mi trabajo? No, no, quédate tranquilo, te vamos a pagar en bitcoins. 10 puntos. Yo con mis servicios, yo no soy empleado de Practia. Yo puedo decir, mira, dame una bolsa llena de lapiceras con el logo de Practia y a cambio de eso te doy 10 horas profesionales. Y no hay ningún problema. Excepto que le voy a tener que poner un valor porque lo voy a tener que facturar. Entonces, las 10 lapiceras las voy a tener que valorizar y se las voy a tener que facturar con IVA a Practia. Y entonces decirle, mira, y mi contador me va a decir, ¿por qué haces estas cosas? Porque a mí me aparece una factura que no aparece cancelada con una transacción de dinero. Le digo, bueno, pero nosotros, es como cuando vos en los medios se factura un canje. Le daré un dolor de cabeza a mi contador, pero seguramente vamos a tener un margen de poder transaccionar con mayor flexibilidad en el mundo de los profesionales. En el caso de los jugadores de fútbol, vean que la mayoría de estos contratos están bajo normativas de otros países. En Estados Unidos, no soy un experto en derecho laboral norteamericano, pero sí, por la experiencia, la práctica y todo lo que he visto y he hablado con colegas, como el marco laboral ahí es extremadamente flexible, no absolutamente flexible, sino mucho más flexible, existen mejores posibilidades, de acuerdo a la rama de actividad, en generar este tipo de acuerdos. ¿He contestado, Beatriz, o...? Bueno. No, ella no puede hablar acá por esto. Bueno, no, pero aunque sea que mande algo por el chat, pero bueno, nada. Nos quedan pocos minutos y te dejo la... Perdón. Paso primero el aviso. Vamos a tener, está planeado un encuentro más con Marcelo. Ahí está. Vamos a tener un encuentro más con Marcelo a fines del mes que viene, donde vamos a hablar de creación e inteligencia artificial. Ya les va a llegar la invitación, pero ya hemos recorrido blockchain, hemos recorrido contratos inteligentes, hemos recorrido criptoactivos, o por lo menos hemos mencionado, hemos tocado esos temas. ¿Qué recomendación, consideraciones finales, algo que tengamos para recordar con más precisión? Mira, yo creo que la clave es contexto. Digamos, si fuera contexto. ¿En qué contexto se van a aplicar todas las tecnologías que repasamos muy rápidamente en el día de hoy? Para evaluar riesgo. Simplemente eso. Básicamente, volumen económico involucrado en la transacción. Antes que eso, primero que todo es si estamos hablando de productos o servicios que tengan una regulación que te obliguen a cumplir con determinadas formalidades y contenidos, para ver si esas formalidades y contenidos son un bloqueante de la instrumentación de un acuerdo vía smart contract o el producto o el servicio
¿Es legalmente viable poder desarrollarlo a través de blockchain? Que en la mayoría de los casos seguramente encontraremos que no hay problema. Eh, y el factor humano, ¿cuánto incide en la ejecución del flujo que instrumenta el contrato? Esto es central. Digamos, en realidad las tres cosas son centrales. Y las tres delimitan un contexto. Entonces, voy a decir, podemos avanzar con esto, con mayor o menor nivel de riesgo, asumiendo que lo que vas a encontrar siempre, y una vez más lo reitero, es que las normas que están hoy en danza no terminan de regular acabadamente todas estas tecnologías, y lo poco que hay dando vueltas, y traigo de vuelta el ejemplo de la fintech, siempre es deficiente, es complicado, el regulador salió medio así como al toro. Entonces, contexto, análisis previo, no para justificar un no, sino para trazar la ruta, como siempre decimos, buscar la ruta más segura para que el negocio se ejecute con el menor nivel de riesgo posible. Yo me quedo con dos, agrego dos cosas porque fue las que fui encontrando en esto que no me esperaba que encontráramos este tema del código, digamos, de los códigos, o sea, las similitudes, vos me habías comentado esa idea tuya de las similitudes de los códigos, pero esta idea de, por un lado, de que los códigos, cómo interactúan esos códigos, digamos, ese es uno. Y la otra que me quedo pensando, y no es una tecnología que hayamos revisado en estas charlas, es, vos me estás diciendo, los smart contracts, hay que ver cuánta participación humana hay, para ver cómo se implementa ese flujo, ¿no? Para ver qué tan factible es. Pero eso entiendo también que me estás diciendo que si estuviéramos hablando de IoT y de que esto está informado por una máquina y entonces acordamos que esta máquina le pasa Excelente, a la otra máquina y no sé qué, no sé cuánto, es otra historia. excelente, excelente. Mirá, trajiste un ejemplo buenísimo. IoT, como zona de ejecución de un smart contract. Primera respuesta, sí. Dos, ojo. ¿Por qué? Mira, es excelente. Uno de los ejemplos más recurridos es instrumentar una cadena logística donde un dispositivo de almacenamiento, un punto de venta en un supermercado, una heladera hogareña sofisticada, detecta de alguna manera un faltante y envía automáticamente una orden de compra a un Claro. proveedor. El proveedor redirecciona la orden de compra, de hecho la orden ya puede ir directamente al fulfillment del proveedor, y de ahí sale el producto al punto de venta. Impecable. Automaticidad total. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que contemplar? Por ejemplo, te digo dos o tres cosas que tienen que ver con la interacción del código, porque el flujo que vos instrumentás a través del smart contract, ¿qué debiera contemplar si yo fuera el abogado de cualquiera de las partes involucradas en esto? Primero, ¿qué pasa si el proveedor cambia el precio? Tenés que prever que el precio de reposición tiene que estar en un rango determinado para que no requiera aprobación previa. Si supera en más o en menos, en una punta no te vendo, en otra punta no te compro. Punto uno. Punto dos, ¿qué pasa si entre la detección del faltante y el envío de la reposición, la empresa corporativamente, más allá de este flujo, dice, ahora este producto va a precios cuidados? Con las consecuencias que pudiera tener. Por ejemplo, que no puede estar más posicionado en una determinada góndola, o que la transacción debe realizarse a determinado precio. Segundo, sale la ley de rotulado de alimentos. Todo lo que está en góndola hay que retirarlo. Y en el medio hay un proceso de ejecución. Está bien, vos me pedís decir, algunas de estas cosas las puede resolver un oráculo, algunas de estas cosas. ¿Qué pasa si el chofer choca en la calle? ¿Qué pasa? Sí. Va el camioncito, chocó.
¿qué se deriva de eso? ¿Qué se deriva? Y esto que te estoy diciendo, en realidad es un contrato que yo vi para una empresa de consumo masivo hace 2 años. ¿Qué pasa si alguien, mejor dicho, qué pasa si se queda sin alimentación energética el dispositivo que almacena el producto y detecta el faltante? Mi heladera particular, la heladera o la góndola inteligente, en el punto de venta. ¿Cómo se controla que el lote de productos a la venta o de reposición esté en periodo de vigencia de consumo, que el producto no esté vencido? Está bien, vos me decís, ¿esto se puede atajar en el fulfillment? Se puede hacer un control automático previo a la expedición, se puede hacerte un control en el flujo, yo lo que digo es simplemente contemplarlo. Entonces, hay una serie de variables, por ejemplo, la manipulación. La manipulación en el punto de venta o en el hogar. ¿Qué pasa si la unidad se deteriora y manda un pedido por una falla en el chip, un bug en la programación? Alguien hackea y quiere hacer mierda el mercado de un competidor y ingresa en el dispositivo. ¿Qué pasa si el carrier de comunicación tiene una caída? Bueno, me convenciste de que en algún momento vamos a hacer una charla conectando esto con IoT. Eso es la parte que... Sí, que yo no te quería vender una sexta charla, porque además, no sé, gente, si algún día se pudren del abogado hablando en Práctica, le mandan un mail a Práctica con el asunto no más abogados y chao, y lo resolvemos así. No, que hagan un operativo clamor. Tipo, está todo bien, suficiente de abogados, algo así. Una cosa Cosas así, claro. Pueden hacer un operativo clamor para que siga y un operativo clamor para que la corte. De acuerdo. Bueno, creo que con esos comentarios nos pasamos un ratito hoy, estuvo súper interesante. Marcelo, te agradezco muchísimo, muchísimo que encontrarnos acá cada mes es una cosa magnífica, ir aprendiendo tantas cosas. Te convoco, el mes que viene vamos a estar hablando de inteligencia artificial y creatividad, vamos a volver más sobre inteligencia artificial y vamos a hablar sobre inteligencia artificial y creatividad y si las máquinas crean, no crean y ese tipo de cosas. Pero no me digas nada. Es un temazo. Eso es todo para el mes que viene. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a todos por haber destinado tiempo a encontrarnos hoy. Gracias, Juan, y a Práctica por reiterar la invitación, por esa recurrencia y esa paciencia y esa pasión. Yo también aprendo un montón de estos encuentros, pues me obligan a repensar un montón de cosas. Así que para mí también es un ejercicio muy nutritivo. Muchas gracias. Chao. Nos vemos.